Hola con todos, yo soy Daniel Y yo soy Alegría. y esto es Crazy Politics, un canal de política pensado para niños y adolescentes. Y amiguitos, les traemos en esta ocasión, La parte 2 así es, el segundo episodio de nuestro especial sobre el conflicto. de Israel y Palestina. Así es. Bueno, amiguitos, si es que no han visto nuestro video anterior, les recomendamos que lo vean antes de ver este. Porque no van a entender mucho. Al menos el inicio va a ser muy confuso. Así es, o sea, son dos videos pensados como un solo bloque y debido a lo extenso de este asunto lo hemos dividido en dos. Así que nuestra recomendación, vayan primero al siguiente video. Perdón, al video anterior. Y si es que ya lo hicieron y ahora sí se van a quedar en este, las recomendaciones de antes. No se olviden que tratamos un tema muy sensible, muy complejo. Vamos a tratar de mantener la mayor imparcialidad y objetividad posible en la medida que nos lo permitan los hechos. Y recordarles que esto es un video ante todo pensado para niños. Así que trataremos de explicarlo todo con las palabras más sencillas. Ahora, una cosa más quiero aclarar. No necesariamente, cuando tú dices que algo es muy drástico, es decir que estás de un lado al otro. Porque a veces si tú estás de un lado, tú lo ves como una ofensa al otro lado o no sé. Pero es como que lo midieras con una balanza. Si algo es muy drástico, eso te están diciendo los datos. No es que yo estoy diciendo, pero no. O sea, si decimos eso es porque es muy drástico viendo información, no de un punto de vista que sea de algún lado específico. Ya. Así es. Y como este es un conflicto histórico con muchas décadas por detrás, a veces pues la balanza cambia. Y si bien podemos estar de acuerdo con tal vez algo que se hizo en un momento, eso no significa necesariamente que ese país o esa facción o ese grupo décadas después esté actuando de la mejor manera. Exacto. Y como ya vieron, amiguitos, este conflicto tiene las raíces muy antiguas. Y ahora vamos a seguir hablando de las últimas décadas. Y por eso es importante ir pasito a pasito para tratar de hacernos la mejor idea de lo que está sucediendo hoy. Entonces, bueno, ¿dónde nos quedamos? Bueno, antes de empezar, hagamos nuestro reto de las banderas. ¡Oh! Tienes toda la razón. Es verdad. En este video vamos a seguir el mismo formato del anterior. Debido a lo extenso del mismo, no vamos a hablar Datos curiosos. alrededor del mundo, pero El reto de las banderas, sí. así es que vamos primero con nuestro reto de las banderas. Bueno, amiguitos, vamos a continuar entonces en el punto del cual nos quedamos. Y alegría, ¿en dónde nos quedamos? Nos quedamos justo en la partición. Entonces hablamos de... y mostramos... Cierto. Ajá, y aquí lo voy a poner para que nos recordemos. Vamos a recordar la partición. Entonces nos quedamos exactamente en la partición y ahora hay que ver los efectos y las reacciones después de esta partición. Así es, o sea, bueno, si ustedes se acuerdan, nadie estaba feliz. Sí. No. Los judíos no estaban contentos con lo que les tocaba, los árabes palestinos tampoco con lo que les quedaba, y nadie con esa idea de que Jerusalén, esa ciudad tan importante, quede bajo una administración internacional. No hay que olvidarse que Jerusalén es una ciudad que tiene una importancia simbólica enorme. Es la ciudad santa del judaísmo, una de las ciudades más importantes y santas del cristianismo y la tercera ciudad santa del islam. Para cristianos, judíos y musulmanes, Jerusalén representa mucho. Yo sí estoy de acuerdo de que sea así porque obviamente es la manera más fácil.
porque si uno se queda con esa ciudad, todos los demás siempre van a estar en desacuerdo y por un rato puede haber paz, pero nunca va a haber esa paz completa. Pero, volvamos a esto, en 1948 ya nadie quería, entonces no, o sea, decidieron que no iban a usar esa partición porque nadie estaba de acuerdo y después de eso empezaron a venir muchas guerras. El problema en 1948, amiguitos, es que los británicos dijeron, bueno, nos vamos, nos cansamos de esto. ¿Y qué es lo que tenía que venir? La formación, de acuerdo a la resolución de las Naciones Unidas, no se olviden de nuestro video de las Naciones Unidas, la resolución que decretaba que en virtud de ese plan del 47 surge un Estado judío y un Estado árabe. En efecto surgió el Estado judío, que es el actual Estado de Israel, que declaró su independencia en 1948. El problema es que no surgió el Estado árabe. Lo que debió ser Palestina no surgió. Hubo una guerra. Y esos territorios fueron ocupados por los países que atacaron a Israel. Entonces, acuérdense de estos dos nombres, amiguitos. Son muy importantes. ¿Cuáles son los territorios palestinos? Gaza y Cisjordania. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasó el 48? Podemos observar en este mapa nuevamente y se darán cuenta que está el Estado de Israel y esta pequeña franjita junto a Egipto es la franja de Gaza y la región llamada Cisjordania. Gaza fue ocupada por Egipto y Cisjordania ocupada por el reino de Transjordania, que ahora llamamos Jordania. Y hubo bastantes guerras. Hubo muchas guerras, pero la más importante es la guerra de 6 días. En esta guerra gana Israel y usan una técnica que es interesante porque cogen un montón de territorios y les dicen, bueno, Egipto, si tú me aceptas a mí como mi propia nación, yo te doy ese territorio. Listo. Y así les devolvieron muchos territorios y se creó más paz porque ya lo que ellos querían era ser reconocidos y dándoles estos territorios recibían eso. Exacto. En 1967 Israel gana la guerra, se queda con Gaza, se queda con Cisjordania e inclusive con la península del Sinaí, que era un territorio egipcio. Como otra vez, hoy vamos a ver muchos mapas, amiguitos. Gana todos estos territorios y empieza esta estrategia. Paz por territorios. Le devuelven el Sinaí a los egipcios a cambio de que le reconozcan. Y esperaban que los países árabes poco a poco los acepten. Bueno, eso no fue tan sencillo. Había mucho resentimiento de por medio. Para la mayoría de países árabes, pues Israel era visto como una especie de invasión dentro de su territorio. Recuerden que la mayoría de población israelí eran descendientes o de ellos mismos de migrantes directamente, ¿no? Que fueron llegando desde fines del siglo XIX a una tierra que ya estaba ocupada. Eso no podemos tampoco olvidarnos. ¿Y qué pasó en 1993? En 1993 tenemos los acuerdos de Oslo. Estos son acuerdos de paz muy importantes porque permitieron que se forme ya un gobierno, una autoridad nacional palestina, un gobierno en esos territorios de Gaza y Cisjordania, pero seamos sinceros, muy controlado por Israel. Israel se quedaba con muchas de las cosas que hace un país, que hace un Estado. Entonces es un gobierno limitado, pero es algo. Es algo. Sí. Y claro, esto se veía como un paso necesario para la solución que más, la solución que la comunidad internacional más apoya. ¿Y cómo se llama esa solución? Los dos estados, o sea, que Israel pueda tener su propia nación, Palestina pueda tener su propia nación y sea no tan difícil, ¿no? Que ya acepten un territorio y pare de ser tan inseguro vivir ahí, porque hay muchas guerras y a nadie le gusta vivir en una situación así.
Exacto. El camino para que Palestina se transforme en un Estado ha sido muy largo. Poco a poco ha ido obteniendo ese reconocimiento. El paso más importante fue en el 2012. Sí. ¿Qué pasó en 2012? Cuando la ONU la reconoció como un observador, porque no, o sea, no están participando, pero ya es una nación observadora. Exacto, es un estado observador no miembro de las Naciones Unidas. Y eso también hablamos de videos de las Naciones Unidas. Y sí es verdad que la mayoría de países hoy por hoy ya reconocen a Palestina como un Estado, pero también es verdad que muchos países no lo hacen. Empezando por Estados Unidos. Exactamente. Los Estados Unidos es el principal aliado de Israel y no reconoce a Palestina como un Estado. Y si la superpotencia, vean nuestro video de las superpotencias, Si la superpotencia no la reconoce, eso es malas noticias. es muy problemático, porque políticamente hace muy difícil que tengas apoyo. Así que los Estados Unidos presionan también de esa forma. Esto es un tema muy complejo, amiguitos, pero vamos a tratar de hacerlo muy sencillo. Hay 3 problemas básicos para que surjan los 2 estados. El primero es Jerusalén. Es un área demasiado complicada, demasiado complicada, porque es importante para todos. Y como es importante para todos, todos quieren tener esa ciudad y surge un problema. Bueno, Palestina quiere que la mitad oriental, Jerusalén oriental, sea su capital y que Jerusalén occidental o la ciudad nueva sea parte de Israel. Sin embargo, Israel mantiene la posición de que la ciudad ya está en sus manos y no dividirla. Eso es un gran problema. Porque para los palestinos, una Palestina verdaderamente soberana, verdaderamente independiente, tiene que tener como capital a Jerusalén oriental. Muchos países por eso no tienen su embajada en Jerusalén, sino en otra ciudad israelí que se llama Tel Aviv. El segundo problema son los refugiados. Hay muchos refugiados porque han tenido que salir, igual que los judíos tuvieron que hacerlo en su momento. Y Palestina está a favor de que ellos vayan a su tierra natal. Y la recuperen. Pero desafortunadamente la gente que salió del 48, en el 67, pues Israel se niega a la devolución de esas tierras. Y eso también es un problema. Porque tiene miedo de que aumente la población árabe en su territorio y se transforme en un problema de seguridad. Y el tercer problema son los asentamientos. En Palestina hay asentamientos israelíes. Entonces, no pienso, o sea, no, es difícil que Israel quiera soltar esos territorios, porque así es. Esos asentamientos son sus territorios y obviamente eso no ayuda, porque ellos tienen territorio dentro de Palestina y eso también complica ya la situación más de lo que ya está. Así es. Porque si bien me van a perdonar, tuve un pequeño problemita, ahí está. Los israelíes ya no están en Gaza. En Cisjordania hay colonias judías. Y va a ser muy difícil que esos colonos salgan. Y es muy probable que eso no se dé y se va generando hoy por hoy un nuevo problema. Y es por eso que cada cierto tiempo hay violencia, cada cierto tiempo hay estallidos, porque el Estado israelí pues tiene pues su ejército que a veces es drástico por decirlo menos, y también en el lado palestino, si bien existen una enorme población civil que nada tiene que ver y que lo único que quiere es paz, también existen grupos radicales. Desafortunadamente grupos como Hamas que tratan de, a través de la violencia, hacer que las demandas palestinas sean escuchadas. Y eso puede llevar a que existan ataques.
Y eso es lo que desafortunadamente pasó una vez más en este mes que pasó, en el mes de mayo. Sí, si no estoy mal, este 6 de mayo hubieron una serie de ataques otra vez. Del lado israelí murieron 10 israelíes y 373 heridos. 333. Perdón, mi letra a veces no es muy buena y obviamente anotamos esto. Y digo yo de esto. No, sigue tú. Y del lado palestino, 248 muertos y más de 1900 heridos. Wow. Eso es muy complejo, amiguitos, porque en efecto a principios de mes de mayo esto estalló. Para fines del mes se frenaron los ataques desde la Franja de Gaza con cohetes muy rudimentarios, porque hay que decirlo, o sea, no es gran tecnología. Jamás trataba de llegar a atacar el territorio israelí, pero la respuesta israelí obviamente es con armamento de última tecnología. El ejército israelí es de los más avanzados y profesionales del mundo. No se trata, por supuesto, de defender a unos o a otros. No se trata de justificar. Pero la desproporción es muy alta. Como dijo Alegría, no podemos comparar 10 muertos con 248. Son 238 más muertos. Y el número de muertos, de heridos, y muchos de ellos graves, es terrible. Son casi 2000 palestinos heridos, donde muchos son mujeres y niños, y la inmensa mayoría nada tienen que ver con lo que está pasando. Desafortunadamente, la gente de Hamas también utilizaba como base hospitales, escuelas, y la respuesta israelí era bombardear esas escuelas, bombardear esos hospitales, y quienes más sufren son la población civil. Ya te veo con la cara triste. Es un tema muy sensible, amiguitos, muy sensible. La respuesta es buscar que esos dos estados se materialicen. Pero si sigue habiendo asentamientos en Cisjordania, por ejemplo, va a ser muy difícil que esos dos estados que esa solución llegue a buen puerto. Hay personas que dicen, bueno, es que Palestina ya existe. Sí existe, pero tiene limitaciones. Ya vemos que ni siquiera el Estados Unidos le reconoce. Y sus demandas sobre Jerusalén o los refugiados no han sido cumplidas. Hay un largo camino que recorrer. Y no solo es cuestión de israelíes y palestinos, sino que toda la comunidad internacional tiene algo que decir al respecto. Y aunque nosotros estemos lejos, podemos alzar nuestra voz, informarnos y procurar que esto termine. Hacer lo que está en nuestras manos, apoyar iniciativas para que cosas tan feas como lo que pasó en mayo, este último mayo, no se vuelvan a dar. Y bueno, para terminar les vamos a poner las palabras claves. O sea, al final de esto les ponemos una fotito con las palabras claves para que te sepan bien. Bueno, existen unas palabras claves. Oh. Es verdad que este es un tema muy especial. O sea, no es... Y yo conversaba con Alegría antes de esto y como ven se sintió muy afectado. Porque es un tema difícil. Pero es parte del mundo en el que estamos viviendo. Tenemos algunas palabras claves. Podemos poner en una plaquita así para que ustedes las vean. Pero podemos contarles rápidamente. Ajá, se les podemos explicar ahorita. Palabras para no confundirnos al hablar de esto. Israelita. Israelita es antes. O sea, es el pueblo israelí antes. Sí, en la antigüedad. Los israelitas son de la antigüedad. El reino de Israel, el de la Exacto. Biblia, ese.
Israelí. Israelí, en cambio, es el ciudadano del actual Estado de Israel. Ese es israelí. Judío. Puede ser de cultura judía y de religión judía. Exacto. Las personas que son de cultura judía, practiquen o no la religión, o la gente que es, obviamente, pues, que practica esta fe, el judaísmo. Palestino. Ciudadano de Palestina. Ciudadano de Palestina, ¿cierto? O una persona que sea de origen palestino, ¿no es cierto? Y se identifique como tal. Y bueno, pues hay muchos. De la misma manera que una diáspora judía, pues también existe ya hoy por hoy una diáspora palestina, ¿no? Hay países de esta región donde hay muchos palestinos, ¿sabías? Por ejemplo, en Chile. Y también hay mucha gente de origen palestino en nuestro país como el Ecuador. Como mi muy buen amigo Salim, que es quien nos recomendó hacer este video. Árabe. Árabe es o sea, que tiene descendencia árabe. No necesariamente tiene que ser musulmán. Eso es erróneo. Sí, puede ser árabe y puede ser cristiano. Así es. Puede ser árabe y puede ser judío. Puede ser cualquier religión. Árabe es simplemente que desciende es árabe. Exacto, es una cuestión cultural, es de etnia, ¿no es cierto? Eso es árabe. La mayoría son musulmanes, es cierto, pero existen países con importantes minorías de árabes cristianas. Y sí, dentro de países árabes, por ejemplo, eso es bien interesante lo que dijiste, también había gente que era de religión judía, ¿no? Eso ha cambiado en las últimas décadas, pero por ejemplo los judíos del Yemen, ¿no es cierto? Que son pues de origen árabe, ¿no? Pero bueno, eso es, me meto en esos lugares. Y musulmán. Musulmán, ahí sí, practica la fe del Islam y no tiene que ser árabe, igual. O sea, puede ser de cualquier país. Claro, una persona tal vez pues decide y se hace musulmán y no tiene nada que ver con ser árabe. Lo que pasa es que muchas veces hacemos esa conexión. Esa conexión y como vemos, amiguitos, no es correcta. Y ese es nuestro pequeño glosario. Les vamos a dejar al final de este video para que lo puedan observar nuevamente. Y antes de terminar, nuestra bandera de hoy era la bandera de Palestina. Así es, el otro gran actor de nuestro especial. Y amiguitos, si les ha gustado este video y el anterior, esta serie que hemos hecho para ustedes, que no ha sido fácil, ¿ah? No se olviden de darle like. Suscribirse. Y compartir. Y compartir. Y ya saben, amiguitos, al final, en la descripción de este video les dejaremos aquellos videos a los que hemos hecho referencia, empezando por el primero de esta serie. Y por el día de hoy, eso es todo. ¡Chao! ¡Chao! Hasta la próxima.